administrativo aplicado en el mantenimiento aeronáutico. El proceso administrativo forma parte de lo que es el concepto de administración y nos lleva al enfoque de calidad. La administración como tal nos define líneas de autoridad, líneas de coordinación y líneas de asesoría. Significa que en la administración vamos a estructurar los poderes de todos los integrantes dentro de la organización. Vamos a establecer un organismo que sirva de báculo a la misma organización. Vamos a estudiar y solucionar todos los problemas con miras a conseguir el objetivo de la propia empresa. Todas las empresas van a tener una misión, todas las empresas van a tener una visión. Entonces, a través de su misión y su visión van a lograr su objetivo. La administración nos va a fijar acciones y pasos y actividades a desarrollar, y nosotros vamos a obtener nuestra calidad por medio de la retroalimentación constante de nuestros propios procesos dentro de la misma empresa. Si nosotros tenemos una empresa que va a crear un elemento, una empresa constructora de carros, debemos de generar los procesos para poder manufacturar ese carro, y a través de una retroalimentación cada vez que terminamos un ciclo vamos a ir generando mejoras. Si nosotros tenemos una empresa que entrega un servicio, por ejemplo de aerolínea, que se encarga de transportar pasajeros, vamos a generar esa retroalimentación en el proceso de traslado de nuestros pasajeros. Entonces, la administración, a través de la retroalimentación, va a generar la calidad, ya sea para obtener un servicio o para obtener un trabajo o un producto como tal. La administración va a utilizar el proceso administrativo, donde va a determinar su planeación, su organización, su ejecución y su control. La planeación, la organización, el control y la ejecución deben de trabajar en conjunto para lograr el objetivo de la propia empresa. Entonces, como concepto, se puede decir que la administración utiliza el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir y controlar. La administración es utilizada para cualquier tipo de organización, cualquier tipo de empresa que entregue un servicio o que entregue un producto. Aplica a todos los administradores de forma general. Yo les comentaba que ustedes como profesionistas deben de conocer los principios administrativos para que en su momento se puedan adaptar a cualquier tipo de empresa, o en su momento, si ustedes quisieran crear una empresa, poder generarla. Los administradores van a buscar siempre el superávit, son las ganancias más uno. La administración siempre va a perseguir la productividad, la eficacia y la eficiencia en todo momento. Son conceptos que previamente ya habíamos conocido. La planeación selecciona la misión y los objetivos. La organización establece una estructura intencionada de los diferentes papeles de todos los individuos. La organización es determinar qué función y qué trabajo va a realizar cada uno de estos individuos, y genera una estructura orgánica y colaborativa. La integración del personal es importante, es conocer si el personal cumple las funciones dentro de ese organigrama. La integración de la dirección también es importante, si el director va a tener esas habilidades para poder sacar a flote todos los proyectos que se presenten dentro de la misma empresa. Y el control es la medición y corrección del desempeño individual dentro de la propia organización. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo? El proceso administrativo como tal es el conjunto de etapas o fases sucesivas a través de las cuales se va a efectuar la administración misma, que se interrelaciona y forma un proceso integral. Es todas las etapas para poder lograr nuestro objetivo. ¿Qué etapas son? Ya las mencionamos: planeación, organización, dirección y control. ¿Qué vamos a hacer en la planeación? En la planeación trata de crear el futuro deseado, diciendo cómo, con anterioridad, cómo vamos a lograrlo, con quién se va a hacer. La organización es
combinar el trabajo de los individuos o grupos para poder efectuar a través de los recursos necesarios el objetivo. La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los propios objetivos a través de la comunicación y la motivación y el liderazgo. El control comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificadas y se está obteniendo los objetivos propuestos, planteados a través de forma previa o a través de medidas de corrección y mejora. El proceso administrativo está estructurado entonces por la planeación, organización, dirección y control. Vamos a tener dentro del proceso administrativo una subdivisión. Vamos a tener la subdivisión de la estructuración y la subdivisión de la fase operativa. La estructuración es la que a partir de uno o más fines se determine para la mejor forma de obtener los objetivos, y la operativa donde se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido. En la estructuración, supongamos y aterricemos el concepto, si nosotros vamos a elaborar en un taller aeronáutico, este taller aeronáutico ya tiene un organigrama en el cual se establecen los diferentes departamentos de la empresa. Vamos a tener el departamento de calidad, vamos a tener el departamento de programación y control, vamos a tener el departamento de ingeniería, vamos a tener ingeniería en mantenimiento, vamos a tener ingeniería en operaciones, vamos a tener el departamento de control de vuelos, vamos a tener el departamento de la ministería, vamos a tener el departamento de motores. Entonces todos estos departamentos generan la estructura. Cada uno de estos departamentos tiene un propio objetivo. La operatividad se refiere a todas las actividades específicas. Por ejemplo, en el departamento de motores vamos a tener a los encargados de analizar los sistemas electrónicos dentro del motor. Vamos a tener a los encargados que van a analizar los sistemas mecánicos dentro del motor. Entonces tenemos tareas específicas. Analizar lo operativo es determinar absolutamente todas las tareas específicas que se necesitan para poder lograr el objetivo. Este es aterrizando el concepto de un taller aeronáutico. Vamos a tener diferentes autores, en este caso Linda Horwick. Este autor describe que la administración, a través de su proceso administrativo, se va a dividir en las siguientes fases. La administración se va a dividir en la fase mecánica y en la fase dinámica. En la fase mecánica vamos a tener el concepto de planeación y organización, y en la fase dinámica vamos a tener el concepto de dirección y control. Dentro de la planeación nos vamos a preguntar ¿qué se quiere hacer? Dentro de la planeación nos vamos a preguntar ¿qué se va a hacer? Dentro de la organización, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dentro de la dirección, ver qué se haga. Dentro del control, ¿cómo se ha realizado? Entonces nuestro autor Horwich determina que tenemos la administración subdividida en la fase mecánica y en la fase dinámica. Tenemos otro autor, George Terry, establece que estas fases están constituidas por distintas etapas. Entonces él reconoce también estas fases y las divide en otras etapas. La planeación mantiene el concepto de qué se quiere hacer, qué se va a hacer, la organización, cómo se va a hacer, el control, cómo se ha realizado, la dirección, ver qué se haga. Entonces lo que es nuestro autor Horwich solamente subdivide la administración en mecánica y dinámica, y ya lo que es el señor Terry anexa las preguntas dentro de las fases del proceso administrativo. ¿Qué preguntas nos vamos a hacer en planeación? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer en organización? ¿Qué preguntas nos vamos a hacer en control? ¿Y qué preguntas nos vamos a hacer en dirección? Entonces vamos a tener una fase más nutrida con diferentes etapas. El proceso administrativo va a tener su fase mecánica o estructural, su fase dinámica u operativa. Entonces ya aterrizamos los dos conceptos, estructura y operatividad. En la fase de estructura mecánica
tenemos la planeación y la organización, y dentro de la planeación necesitamos establecer los propósitos, los objetivos, las estrategias, las políticas, los programas, los presupuestos, los procedimientos. Si nosotros vamos a planear un taller aeronáutico, debemos determinar el propósito del taller aeronáutico. Vamos a determinar el objetivo del taller aeronáutico. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? A través de estrategias. ¿Qué políticas debemos de establecer dentro de la empresa en el taller aeronáutico? ¿Y qué programas debemos de plantearnos en el taller aeronáutico? Los presupuestos que vamos a necesitar para el propio taller y los procedimientos que vamos a llevar dentro de ese taller. Dentro de la organización vamos a dividir el trabajo, vamos a jerarquizar quiénes van a ser los gerentes, quiénes van a ser los jefes de departamento, quiénes van a ser los jefes de turno, quiénes van a ser los trabajadores directos. Entonces vamos a tener diferentes departamentos, departamento de motores, departamento de la ministería. Vamos a describir cada una de las funciones de todos los integrantes de todos los departamentos. Entonces debemos de generar diferentes coordinaciones. En la dirección o ejecución vamos a tomar decisiones. Por ejemplo, ahorita los directores ejecutivos son los encargados en las aerolíneas, en los talleres aeronáuticos, de tomar esas decisiones importantes para optimizar los propios recursos. Por ejemplo, ahorita sabemos que debido a la pandemia, pues tenemos que los operadores aéreos, pues hasta cierto punto bajaron la velocidad del mantenimiento, porque recordemos que todo tipo de aeronave se va a dar mantenimiento en función a un programa. Entonces el programa está determinado a partir de los ciclos de vuelo o a partir de los meses de utilización de aeronave. Esto quiere decir que si nosotros hacemos un ciclo de vuelo, que es un despegue y un aterrizaje, debido a la pandemia, pues estos despegues y aterrizajes se disminuyen. Entonces lo que es el periodo de mantenimiento se alarga. Entonces si nos dice que cada 5000 ciclos hay que darle mantenimiento al tren de aterrizaje, eso significa que esos 5000 ciclos a lo mejor los cumplíamos en 3 meses cuando teníamos muchos vuelos diarios, y ahora con la pandemia pues esos 3 meses se extienden a 6 meses. Entonces tenemos que hacer una toma de decisiones para modificar nuestros propios programas y ajustarnos a las nuevas circunstancias. Entonces debemos de motivar a nuestro personal. En este caso pues tenemos que hacer una reducción de personal dentro de la propia empresa, porque pues a lo mejor yo tenía programado que en 3 meses tenía que cambiar el tren de aterrizaje, pero ahora resulta que lo voy a ocupar hasta dentro de 6 meses y yo tenía personal para atender esa situación en 3 meses porque se me iban a juntar 10 o 20 aeronaves. Entonces siempre tenemos que tener esa comunicación. Parte de las estrategias que están utilizando actualmente las aerolíneas es poder llegar a negociar con los fabricantes de aeronaves, con los arrendadores de aeronaves. Por ejemplo, las aerolíneas pues van creciendo conforme a las nuevas rutas, apertura de nuevas rutas, y a su vez de la apertura de esas nuevas rutas pues compran o adquieren nuevas aeronaves. Entonces ahorita pues como no hay mucho turismo, esas rutas, de hecho muchas rutas están cerradas, entonces muchos aviones están parados en los hangares. Entonces dentro de las tomas de decisiones que hacen las direcciones, llegan a tomar acuerdos con los arrendadores y les llegan a proponer, ¿sabes qué? En vez de que te regrese un avión que no voy a utilizar, pues mejor vamos a llegar a un acuerdo de pago por horas, ¿no? Que me cobres por hora de utilización de aeronaves. Son algunas de las estrategias que están tomando algunas de las aerolíneas en el aspecto de dirección, tomas de decisiones. Ya nos vamos al concepto de control. En el control vamos a establecer los estándares de medición y corrección. Entonces vamos a tener que cumplir estándares internacionales. Todo esto que yo les platico ya está determinado y estudiado y escrito a través de la propia reglamentación. Nosotros tenemos, en este caso en México, si aterrizamos,
Tenemos aerolíneas, en gran parte, en su mayoría de las aerolíneas que trabajan en México, tienen sus propios talleres aeronáuticos. Y la gran parte de los aviones que utilizan estas aerolíneas, estos talleres aeronáuticos, son dos tipos de aeronaves, son los Boeing y los Airbus. También llegan a utilizar Embraers y también en algunos casos aviones rusos como los Sukhois, los Superjets. Básicamente estas políticas de los propios constructores de aeronaves, vamos a tener las políticas establecidas por fabricantes de Estados Unidos, que es la Boeing, políticas de la Federal Aviation Administration, y vamos a tener políticas de los fabricantes de Airbus, que es en Europa, que en este caso sería la EASA, la Unión Europea de Seguridad. Entonces ellos son los encargados de establecer las normas o cumplimientos en los cuales ya se establecen todos los procedimientos para mantener un estándar de calidad en el mantenimiento de aeronaves. Nosotros podemos decir como mexicanos, pero ¿por qué si ellos es autoridad de Estados Unidos y es autoridad europea? Como son aeronaves que fueron fabricadas en esas naciones y como México pertenece al organismo internacional, a la OASI, debe de seguir las recomendaciones de los propios fabricantes, entonces se debe de apegar a esas normas. A su vez, a nivel nacional, pues también tenemos normas establecidas por la Agencia Federal de Aviación Civil, en el cual pues también aplica ciertos estándares para cumplimiento y garantizar lo que es el mantenimiento de las propias aeronaves. Entonces, ya aterrizando nuestros conceptos en el proceso administrativo, el proceso administrativo fue creado por Henry Fayol en 1916. En esa época se consideraba que la administración, todavía se tenía en debate que si la administración o no era una ciencia. Entonces fue establecido en 1916 por el padre de la administración, Henry Fayol. Vamos a ver a grandes rasgos los que les acabo de comentar. Vamos a aterrizar nuestros conceptos con un video de retroalimentación. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en este video vamos a estudiar el proceso administrativo, sus fases y etapas. Históricamente, Henry Fayol, padre de la administración empírica y máximo representante de la Escuela Clásica de la Administración, fue el primero en desarrollarlo. El proceso administrativo se puede definir como el conjunto de funciones y actividades que se desarrollan dentro de la organización, orientados al logro de fines y objetivos de la misma, en donde dicho proceso se considera una metodología importante por la cual se ejecuta la administración. El proceso administrativo consiste en estudiar a la administración como un proceso integrado, por una parte, por fases, y por la otra, por etapas. La unidad temporal de la administración implica que ésta comprende varias fases, etapas o funciones que existen ya sea por separado o simultáneamente, y por ello forman parte de un proceso. Cuando se administra cualquier empresa existen dos fases: una estructural, donde se determina su finalidad y rumbo, así como las alternativas para conseguirlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de estructuración. A estas dos fases se les conoce con el nombre de fase mecánica, en donde se engloba la teoría, y la fase dinámica, en donde se ejecuta la práctica. La fase mecánica es la parte de la administración en donde se establece qué debe hacerse, mientras que la fase dinámica se refiere a cómo manejar la empresa. Existen diversos criterios y enfoques en cuanto al número de etapas que constituyen al proceso administrativo, aunque finalmente se establecen 4 en común, a saber: planeación, organización, dirección y control, en donde la planeación y la organización
forman parte de la fase mecánica y la dirección y el control de la fase dinámica. Cada una de las etapas del proceso administrativo formulan preguntas para llevar a cabo su operación. En el caso de la planeación, la pregunta que se hace es ¿qué se va a hacer? Debido a que se debe establecer el objetivo que se pretende alcanzar. La organización se hace la pregunta ¿cómo se va a hacer? Considerando el capital humano y recursos materiales, financieros y técnicos con los que se cuenta. La dirección formula la pregunta ¿cómo se está haciendo?, que busca guiar y dar seguimiento a la ejecución de los planes y la organización. Por último, el control pregunta ¿cómo se hizo?, debido a que es la parte que retroalimenta a todo el proceso para evaluar y verificar que las actividades se hayan ejecutado conforme se planeó, se organizó y se dirigió con el objeto de corregir desviaciones que hayan complicado llegar a un resultado. Por último, cabe mencionar que el proceso administrativo cumple con el principio de universalidad de la administración, es decir, que es aplicable en todas partes, además de que se caracteriza por tener un efecto espejo, es decir, que cada etapa del proceso administrativo a su vez cuenta con sus propias etapas, o sea, que por ejemplo la etapa de planeación requiere para poder llevar a cabo su ejecución de planeación, organización, dirección y control, y también a su vez esta planeación que se realiza para esta etapa de planeación también necesita de planeación, organización, dirección y control, y así sucesivamente. El efecto espejo recibe este nombre debido a que cuando colocamos un espejo frente a otro, podemos ver el reflejo de estos espejos en cantidad infinita. El proceso administrativo tiene el mismo efecto en cada una de las etapas que lo conforman. Concluyendo, podemos observar que el proceso administrativo es la fase en la cual la administración se lleva desde el punto de vista teórico y práctico, y precisamente sirve como cimiento tanto para la ejecución de actividades a nivel personal como a nivel organizacional, y esto nos da la facilidad de llevar un orden cronológico y poder verificar que los resultados se hayan obtenido de la mejor manera posible. Este ejemplo es un ejemplo general de cómo es el proceso administrativo. Para este caso, pues lo voy a